Durante siglos nos han inculcado un cuento de hadas romántico. Un valiente genovés convenció a los reyes de patrocinar una aventura loca por un saco de pimienta y canela. Pero piénsenlo, ¿invertirían monarcas pragmáticos, apenas recuperados de guerras y del caos climático, enormes sumas de dinero al azar, sin tener garantías claras de retorno de inversión? Colón no buscaba cualquier cosa. Él seguía coordenadas concretas. La versión oficial sobre el error de Colón es una cortina de humo para encubrir la mayor toma hostil de la historia. En realidad, las élites europeas de la época tenían borradores, fragmentos de mapas antiguos que sobrevivieron en los sótanos de los monasterios tras las catástrofes de la Edad Oscura. En esos mapas, el mundo ya era uno solo 1000 años antes de los viajes de los españoles. Colón no iba al vacío de las Indias, era un ojeador. Su tarea era verificar si se conservaban los antiguos puertos, centros logísticos y bases de suministro, cuya conexión se interrumpió cuando el cielo se cubrió de ceniza y la navegación se volvió imposible. Colón no descubrió América, estaba restaurando el acceso a activos que ya figuraban en el balance del Imperio Romano. La era de los descubrimientos no es una búsqueda científica, es una operación para encontrar los escondites de la civilización que quedaron aislados de Europa durante 300 años por un apagón global, de donde salieron en los mapas de principios del siglo XVI los contornos exactos de las costas de la Antártida sin capa de hielo y la línea costera detalladísima de una América que acababa de ser descubierta. No es un don de previsión, sino un banal trabajo de archivo. En las bibliotecas secretas del Vaticano y de las órdenes portuguesas se guardaban restos de cartas náuticas antiguas, los llamados portulanos. Eran documentos de una época en la que el mundo era global y los barcos fenicios, griegos y romanos cruzaban regularmente los océanos. Durante el colapso climático de la Edad Oscura, la navegación astral se volvió imposible debido al polvo en la atmósfera, y estas rutas se convirtieron en leyendas. Sin embargo, los mapas no desaparecieron. El famoso mapa de Piri Reis es solo una compilación de fuentes mucho más antiguas que indicaban directamente: más allá del océano hay tierra firme con infraestructura. Los monarcas europeos equiparon expediciones no por curiosidad, sino basándose en datos de inteligencia de hace 1000 años que simplemente esperaban su momento. Los descubrimientos geográficos no son un avance hacia lo desconocido, sino una restauración masiva de antiguas rutas. Los barcos salían de los puertos llevando en sus camarotes copias de mapas dibujados antes de que Europa se sumergiera en la oscuridad medieval. Mientras Europa se convertía en un cementerio congelado y cubierto de ceniza, el hemisferio occidental funcionó como una caja fuerte gigante. Allí se conservaron recursos que en el viejo continente hacía tiempo que se habían vuelto un mito. El aislamiento de América durante la Edad Oscura fue su salvación. Mientras en Bizancio y Europa la peste y el hambre diezmaban las ciudades, las civilizaciones americanas, herederas de las redes comerciales compartidas con la antigüedad, continuaron acumulando recursos. La cortina de polvo las afectó menos, preservando su estructura social y, lo que es más importante, sus reservas materiales. Para las élites europeas, que conocían la existencia de las bases occidentales por los archivos, América no era un bosque salvaje, sino un almacén frigorífico gigante. Los españoles desembarcaron en la costa no como colonos, sino como ladrones que venían a abrir una lata de conservas llena de oro, alimentos y mano de obra que no había conocido el agotamiento en los últimos 300 años. La conquista no fue un encuentro de mundos, sino una incautación de activos acumulados. El viejo mundo simplemente vino a recoger lo que estaba almacenado en un servidor remoto, mientras en la oficina central se habían fundido los plomos. ¿Alguna vez se han preguntado por qué los incas y los aztecas entregaban tan fácilmente toneladas de oro, pero estaban dispuestos a luchar a muerte por un campo de maíz? La respuesta es sencilla. Para ellos eso no era moneda. Para Europa, en cambio, era la única forma de reiniciar una economía congelada. El oro que los conquistadores incautaban en el Nuevo Mundo no fue resultado de hallazgos fortuitos en los arroyos. Eran reservas acumuladas durante siglos en depósitos y templos.
en esencia, el fondo de reserva olvidado de la red global antigua. En Europa, tras el colapso climático, los metales preciosos desaparecieron físicamente de la circulación. O bien fueron enterrados en tesoros que nadie encontró, o bien se exportaron al este a cambio de comida. La economía se detuvo. La llegada de los españoles a América fue como la visita de unos cobradores a un deudor que había olvidado su deuda. Vaciaron deliberadamente los almacenes, convirtiendo objetos sagrados en lingotes líquidos. Ese oro se convirtió en la electricidad que puso en marcha de nuevo el sistema financiero de Europa, permitiéndole contratar ejércitos y construir manufacturas. Los conquistadores no se comportaron como descubridores, sino como liquidadores. No buscaban el dorado, lo inventariaban, convirtiendo la historia de civilizaciones enteras en combustible para el renacimiento europeo. ¿Para qué navegar alrededor del mundo, perdiendo al 90% de la tripulación, si se puede simplemente comerciar a través de intermediarios? Magallanes no era un aventurero en busca de récords. Era un operativo que buscaba la puerta trasera a las bases bloqueadas de la antigüedad. A principios del siglo XVI, las principales rutas comerciales terrestres estaban bloqueadas por imperios hostiles, y las antiguas rutas marítimas del Mediterráneo se asfixiaban bajo los impuestos. Pero en los archivos antiguos constaba: existe una ruta marítima directa a las Islas de las Especias y a los centros logísticos del Pacífico. La expedición de Magallanes fue un intento de desbloquear estas rutas. Buscaba un estrecho concreto que figuraba en mapas secretos mucho antes de su nacimiento. El paso que hoy llamamos Estrecho de Magallanes era en aquel entonces un nodo estratégico de comunicación, una salida de emergencia que permitía rodear las zonas controladas y acceder a los recursos intactos del este que seguían funcionando en aislamiento. El primer viaje de circunnavegación no fue una carrera por la gloria, sino una prueba de funcionamiento del cable de Internet de repuesto del planeta. Magallanes demostró: la antigua red global todavía existe. Solo hay que saber dónde está la puerta de acceso. ¿Por qué los primeros asentamientos europeos en el Nuevo Mundo surgían a menudo en el lugar de extrañas ruinas de piedra o en bahías perfectamente protegidas que las tribus salvajes por alguna razón ignoraban? Las inconsistencias arqueológicas y los informes de las primeras expediciones sugieren: Colón, Caboto y Vespuccio no se limitaron a señalar con el dedo un mapa. Muchas ciudades nuevas se construyeron directamente sobre cimientos que recordaban sospechosamente a la sillería antigua. Estos lugares no fueron elegidos por intuición, sino porque ya habían servido como puertos hacía miles de años. En las condiciones del caos climático de la Edad Oscura, estas factorías fueron abandonadas, convirtiéndose en puertos fantasma. Los europeos simplemente regresaban a los antiguos muelles que figuraban en las cartas náuticas precatástrofe como puntos estratégicos con gran calado y protección natural contra las tormentas. No fundaban colonias, realizaban un rebranding de propiedades inmobiliarias abandonadas. La geografía de las primeras colonias es el mapa de las sucursales olvidadas de un mundo que alguna vez fue uno solo. Los conquistadores desembarcaban donde ya había muelles, ocultos bajo una capa de selva y polvo secular. El principal oro de América no eran los lingotes, sino los sacos de semillas. Sin la patata y el maíz, lo más probable es que Europa simplemente se hubiera extinguido por el hambre en los siguientes 100 años. Para el momento del descubrimiento de América, los recursos biológicos de Europa estaban a cero. Los cereales tradicionales, trigo y centeno, se habían degradado bajo la influencia de un clima cambiante y suelos agotados. Pero en los aisladores americanos, durante ese tiempo, se habían desarrollado, o conservado desde la antigüedad, cultivos con una productividad y resistencia fenomenales. El maíz, la patata y el tomate no son solo verduras, son paquetes de energía de alta tecnología. Los europeos se los llevaron como un trofeo estratégico. Fue un auténtico desembarco alimentario. La introducción de la patata permitió multiplicar la población de Europa, creando un excedente demográfico para la futura industrialización. No solo encontramos comida, extrajimos los logros de bioingeniería de otra parte del mundo para salvar la nuestra. Los grandes descubrimientos geográficos fueron, en esencia, una incursión por calorías.
Los conquistadores llevaban en sus barcos oro para los reyes, pero en las bodegas llevaban semillas que salvaron a toda la civilización europea del colapso final por hambre. ¿Por qué los informes sobre cada nueva isla, cada bahía y cada tribu llegaban en primer lugar a la mesa del Papa y no solo a la de los reyes? El Vaticano cumplía la función de registrador global de la propiedad, cotejando los hallazgos con el antiguo registro. En una época en la que la información valía más que el oro, la Iglesia seguía siendo el único guardián legítimo de los archivos precatástrofe. En el Vaticano se guardaban no solo textos teológicos, sino también listas detalladas de provincias y misiones que existían en tiempos del mundo antiguo unido. Cuando los españoles y portugueses empezaron a descubrir nuevas tierras, el Papa Alejandro VI dividió el mundo entre ellos, el famoso Tratado de Tordesillas, como si trazara el mapa de una antigua finca entre herederos. No fue un gesto de arrogancia, fue un inventario. El Vaticano sabía exactamente dónde debían encontrarse los pueblos y recursos perdidos, y coordinaba a los navegantes para que restauraran el control sobre los activos que legalmente se consideraban herencia del imperio. La Iglesia de Roma no solo bautizaba a los indios, los reincorporaba al balance general. Todo el proceso de los descubrimientos fue una auditoría global de la propiedad que se logró localizar mediante antiguos inventarios tras el paréntesis oscuro. Estamos acostumbrados a pensar que los europeos llevaron tecnología a América y solo extrajeron materias primas. Pero, ¿y si fuera al revés? Los conquistadores no solo saquearon templos, sino también a los portadores de conocimientos supervivientes que habían preservado pura la ciencia antigua. Los conocimientos de los mayas, aztecas e incas en astronomía, selección de plantas y medicina asombraron a los primeros exploradores. Sus calendarios eran más precisos que los europeos y sus métodos de cirugía y farmacología más eficaces. Desde el punto de vista de nuestra teoría, estos no eran logros de salvajes, eran restos del estrato científico global de la antigüedad que, en la América aislada, se degradó más lentamente que en la Europa devastada. Los españoles confiscaron metódicamente códices, recetas y planos. La mayoría desapareció sin dejar rastro en los archivos cerrados del Viejo Mundo, convirtiéndose en la base de los repentinos avances científicos del Renacimiento. Lo llamamos desarrollo de la ciencia europea, pero en gran medida fue una compilación de conocimientos robados que lograron extraerse de los oasis americanos. El Renacimiento en Europa coincidió sospechosamente en el tiempo con el saqueo de las bibliotecas americanas. Parece que la luz del conocimiento no fue encendida de nuevo, sino simplemente trasladada a través del océano como trofeo de guerra. ¿Por qué los vastos imperios inca y azteca no construyeron su propia flota y navegaron a Europa primero? Al fin y al cabo, tenían los recursos y el conocimiento. La respuesta reside en la especificidad del colapso climático. No eran salvajes, eran olvidados. La catástrofe global del siglo VI no solo cubrió el cielo de ceniza, sino que rompió físicamente las líneas de comunicación del planeta. Cuando la navegación astronómica se volvió imposible y las corrientes oceánicas cambiaron su carácter debido a los cambios de temperatura, el mundo unido se fragmentó en islas aisladas. Las colonias americanas, privadas de comunicación con las metrópolis y socios comerciales en Eurasia, se vieron en una situación de autarquía forzada. En 300 años de aislamiento, pasaron de ser provincias de alta tecnología a teocracias cerradas. Dejaron de construir barcos no porque no supieran, sino porque no había a dónde ni para qué navegar. El horizonte permaneció envuelto en la bruma durante siglos. Cuando los españoles aparecieron en sus costas, los indígenas los percibieron no como personas de otro continente, sino como el regreso de los dioses, es decir, el restablecimiento del vínculo con aquel mundo olvidado del que hablaban sus leyendas. La tragedia de los indígenas fue que confundieron a los saqueadores con rescatadores. Guardaron el oro para quienes alguna vez lo dejaron, pero no llegaron los dueños, sino carroñeros que sabían dónde estaban las llaves. Llamar a un territorio habitado vacío o salvaje es la mejor forma jurídica de legalizar un robo con fuerza a escala planetaria. El término descubrimiento fue inventado por abogados, no por geógrafos.
En el derecho internacional de la época existía el concepto de terra nullius, tierra de nadie. Para confiscar legalmente los recursos de los almacenes del Nuevo Mundo, los monarcas europeos necesitaban demostrar que no había dueños legítimos. Es aquí donde nace el mito de los salvajes incivilizados. Los cronistas españoles y portugueses demonizaron deliberadamente a aztecas e incas, presentándolos como bárbaros sanguinarios incapaces de gobernar un estado. Esto permitía convertir la extracción sistemática de oro y alimentos en la carga del hombre blanco y en una misión cristiana. En realidad, los europeos comprendían perfectamente que trataban con estructuras organizadas. Simplemente, reconocer su soberanía habría hecho que la incautación de activos fuera ilegal. La historia de la colonización de América es un largo protocolo de registro disfrazado de epopeya heroica. Lo llamamos el comienzo de una nueva era, aunque solo fue una forma de anular los derechos de quienes custodiaron los recursos durante el periodo de la Gran Oscuridad. La era de los grandes descubrimientos geográficos no es el comienzo de una nueva historia, sino el epílogo de una antigua. Fue el momento en que la humanidad finalmente alcanzó sus propios escombros y decidió construir con ellos un nuevo imperio. Estamos acostumbrados a considerar 1492 como el punto de partida del mundo moderno. Pero si miramos la verdad a la cara, fue el año de una auditoría masiva. Una vez que el caos climático de la Edad Oscura retrocedió, los jugadores supervivientes en Europa comprendieron que, para construir el futuro, necesitaban los recursos del pasado escondidos al otro lado del océano. Todo el progreso de los siglos posteriores se pagó con el oro de los aztecas, las calorías de los cultivos americanos y los conocimientos que se lograron salvar de las ruinas del Viejo Mundo. Los grandes descubrimientos fueron solo la segunda etapa de la globalización, un intento de reiniciar el sistema que colapsó cuando el cielo se cubrió de ceniza. No creamos este mundo de la nada, simplemente expropiamos con éxito lo que otras civilizaciones guardaron cuidadosamente para nosotros en sus latas de conserva. Colón y Magallanes no eran románticos, fueron los primeros gestores logísticos de la era moderna. Demostraron que el mundo es uno y que sus recursos pueden redistribuirse a favor de quienes tienen las armas y los mapas antiguos en sus manos. Hoy, cuando hablamos de un mercado global, solo continuamos lo que esos asaltantes empezaron hace 500 años: la búsqueda de nuevos almacenes y la restauración de antiguas rutas. Recuerden, nada se descubre por primera vez. Todo simplemente se restaura en la memoria o se confisca de los archivos. Denle a me gusta si ahora ven el mapa del mundo como un inventario de propiedades. En el próximo vídeo analizaremos quién financió realmente estas incursiones y qué otros almacenes permanecen sellados hasta hoy. Suscríbanse. Aquí la historia se lee según protocolos secretos y no según libros de texto escolares.